Un programa en C puede existir en un solo archivo de texto. Sin embargo, cualquier programa medianamente complejo debe consistir de varios archivos de cabecera y archivos de código fuente. Por convención, los archivos de cabecera en C tienen la extensión .h, y estos archivos contienen declaración de variables y funciones. Y los archivos de código fuente, que tienen una extensión .c, contienen las definiciones correspondientes. Por ejemplo, en el ejemplo que puedes ver en pantalla, estamos incluyendo un archivo de cabecera muy común llamado stdio o standard.io, que significa Standard Input Output. Este archivo de cabecera te permite llamar funciones para capturar e imprimir datos al usuario, por ejemplo, a través del uso de funciones como printf y scanf. Por ejemplo, en el programa de la derecha podemos ver un programa completo en C. En la primera línea incluimos el archivo de cabecera que nos permite utilizar la función printf que le muestra resultados al usuario. Posteriormente declaramos una función que regresa el valor de un círculo y toma el radio del círculo como parámetro. Posteriormente definimos la función main y cabe resaltar que no importa en dónde declares la función main, si al final del archivo o al inicio del archivo, la función main siempre es la primera en ejecutarse. Dentro de la función main estamos declarando e inicializando la variable círculo que contendrá el valor del área del círculo. Posteriormente imprimimos el área del círculo utilizando la función printf y finalmente regresamos el valor de 0 a la terminal. Ahora te preguntarás qué significa el porcentaje LF dentro de la función printf. Bueno, cuando vamos a utilizar la función printf, la función printf nos permite utilizar cadenas de texto temporales, las cuales van a ser posteriormente sustituidas por el valor de una variable. Ya vimos estas cadenas de texto temporales en la segunda lección sobre tipos de datos, pero te vuelvo a mostrar la tabla a continuación. En la columna de formato son las cadenas de texto temporales que puedes utilizar dentro de la función printf para imprimir variables del tipo de datos que le corresponde. Por ejemplo, en el programa anterior estábamos utilizando una variable del tipo double, por lo tanto la cadena de texto que utilizamos fue la de porcentaje LF. Si quisieras imprimir el valor de una variable int, utilizarías la cadena de texto temporal porcentaje D. Cabe resaltar que si quisieras utilizar una combinación que no existe en esta tabla, como porcentaje Z o porcentaje Y, el compilador del lenguaje te lanzará una advertencia y el programa no mostrará nada en pantalla.